Saludos y bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios por permitir una vez más estar en su presencia. En este momento vamos a tener una porción de la palabra hallada en Lucas capítulo 9 versículo 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondiendo, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro algún profeta de los antiguos resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Al Señor que guíe en este momento y levanta a los caídos, que su palabra sane, restaure la vida y sobre todo salvación al perdido a través de esta reflexión. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? El título del mensaje. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Señor Jesús, profetizado en la palabra de Dios desde la fundación del mundo, iba a venir una simiente de la mujer cuando Adán y Eva desobedecieron, eliminaron, quitaron el vínculo de Dios y los hombres mediante la desobediencia. Dios reveló que de la simiente de la mujer iba a venir alguien el cual iba a pisotear, iba a pisar la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herir en el cascañar a esa simiente. Profetizado en varios pasajes bíblicos a través de la palabra, sobre todo en Isaías, con mayor precisión en Isaías 53, que habla, iba a venir alguien en el cual iba a ser anunciado, alguien en el cual iba a entregar su vida, alguien en el cual lo iba a dar todo. Y esa porción en Isaías 52:13, sufrimiento del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en él sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, fue menos de él su rostro, de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo esto, una descripción completa acerca del que iba a venir, el cual ya estaba profetizado, y muchos de los que estaban del pueblo, los escribas y fariseos, tenían conocimiento de las diversas profecías acerca del Mesías, acerca de su advenimiento, acerca de quién era. El mismo profeta Juan anunciaba la venida del Señor. Decía que él era la voz que anunciaba el que había de venir, el cual él no era digno de desatar su calzado. Esa es la palabra que cuando Juan bautizó a Jesús, del cielo vino una voz que dijo: he aquí mi hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. A él oí. Y dice la palabra que descendió una paloma sobre su hombro, dando a entender que este era el que estaba profetizado que iba a venir. Este era el que estaba anunciado. Y dice la palabra en Lucas capítulo 1 versículo 26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel les dijo: María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Toda una descripción del Mesías, de cómo antes de nacer ya estaban anunciado quién iba a nacer en ese vientre, en el vientre de María. ¿Y mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Será llamado Jesús, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, de la descendencia de David. Y cuando Juan el Bautista anuncia, en tiempo de Herodes, rey de Judea, en ese entonces el sacerdote era Zacarías, de la clase de Abías. Dice que
que el ángel le dijo: Zacarías, no tema, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irán delante de él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedará mudo y no podrá hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Aquí Zacarías le habla de que alguien iba a preparar, ese alguien que iban a hacer, iba a preparar el camino de Dios para que el pueblo esté dispuesto. ¿De quién iba a venir? Haciendo alusión a que ese profeta Juan iba a preparar el camino del Señor, el camino de aquel que fue anunciado. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién soy? Todo esto tenía que ver con el nacimiento de Jesús, de cómo iba a venir desde su nacimiento mediante el Espíritu Santo, dando a luz en un vientre utilizado por Dios para manifestar su gloria. ¿Quién dice que soy? Otro pasaje bíblico nos muestra quién era Jesús, cómo fue, por quién fue anunciado. En Juan capítulo 8, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Aquí están los escribas y fariseos interrogando al maestro, porque ellos no entendían la grandeza de Dios. Ellos no comprendían cómo este hombre podía existir antes de los tiempos, y está establecido en ese versículo la persistencia de Cristo. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no dices bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. Nunca sufrirá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco.
Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy también tiene que ver cuando Moisés estaba ante Faraón. Previamente había hablado con el Señor, con Dios, y él le dijo: ¿y quién le diré? ¿Quién me manda? Le dijo, le dirá: yo soy. Yo soy te envía. Es decir, que desde el principio estaba el Señor allá de los tiempos. Desde el principio estaba allá. Y en Juan 8:25 entonces le decía: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: que os he estado diciendo desde el principio. ¿Qué os he estado diciendo desde el principio? Otro pasaje que demuestra, porque ellos no podían entender, no comprendían quién era que estaba ahí, muchos de ellos. Y dice en el versículo 21 del capítulo 8 de Juan, otra vez les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decía entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijo: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio es dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, y lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Nuevamente aquí menciona la palabra yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otra vez el Señor le dice a ellos, al pueblo, pero no entienden, que Él ha estado desde el principio de los tiempos. Desde el principio Él ha estado, Él ha existido. Eso se llama la omnipotencia de Dios, la persistencia de Dios. En Hechos 26:15, uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, cuenta la experiencia de cómo fue llamado para venir a los caminos de Dios. Pablo, que era un perseguidor de la fe cristiana. Pablo, que era un hombre malo que perseguía a los creyentes por pregonar la palabra. Dice cómo fue el encuentro de él con el Señor. Y en Hechos lo habla, en capítulo 26. Y dice que ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquella en que me apareceréis a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia de entre los santificados. Aquí se aparece el Señor Jesús y le dice quién es en todo su esplendor, el llamado de Pablo como apóstol. En una oportunidad, en la transfiguración, en el cual estaba Pedro y Juan y Santiago, se aparece Elías y se aparece Moisés. Y ahí empezaron a conversar. Se asombraron los discípulos al ver esto, cómo Jesús en ese poderío, en ese apogeo, se encuentra con estos profetas muertos de miles de años, según la carne. Elías arrebatado, Moisés muerto, y aquí aparece transfigurado con Jesús. Esto enseñar de todo el apogeo y la grandeza de Dios. También en Mateo 21:10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía, ¿quién es este? El pueblo todavía no entendían quién era que estaba ahí en la tierra, en Israel, anunciando la buena nueva de su Padre, anunciando la buena noticia. En un momento dado, en una embarcación con sus discípulos, zozobró la barca, casi se voltea, había tempestades, los vientos soplaban y estaban todo el mundo en la barca mientras Jesús estaba durmiendo supuestamente. Y uno de ellos se le acerca a Jesús y le dice, Señor, tú no ves que perecemos, levántate y ayúdanos. En otra palabra le expresa y dice la palabra de Dios que él se levantó, reprendió los vientos y hubo bonanza. Y los discípulos decían, llenos de temor, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, que aún estaban asombrados cómo Jesús usaba la autoridad que le fue dada por el Padre. Todo esto es la muestra de quién es Jesús. Todo esto muestra la pleitesía, el poder de Dios. Y dice la palabra que cuando Jesús fue a Gadara, allá se encontró con un endemoniado. Y Jesús enseguida fue y reprendió, liberó a ese hombre que estaba encadenado por el diablo. Y la gente se asombraron al ver que Jesús liberó y mandó esos demonios al acto de cerdo que habían ahí. Cómo Jesús se manifestaba con su poder. Los mismos discípulos de Juan le decían que si él era el que había de venir o esperan a otro. Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, mandaron a preguntarle a Jesús. Y Jesús le dijo, decirle que los muertos resucitan, que los enfermos son sanos.
que todos los milagros que Él ha estado haciendo pueden ser la parte fundamental para darle testimonio de quién era. En otra palabra, los mismos discípulos no entendían. Muchos de ellos no entendían quién era Él. Y la misma muerte del Maestro, dice la palabra de Dios que el velo se partió, se rompió en dos en el templo, que hubo oscuridad, la tierra tembló, mostrando quién era el que estaba al frente de ellos crucificado ahí. Y uno de los que fueron crucificados le dijo al otro: este hombre no ha hecho nada, pero nosotros sí. Dando testimonio de quién era que estaba ahí. Y cuando entonces enseguida hubo oscuridad, se estremeció la tierra, y al tercer día Jesús resucitó, como lo había anunciado, el que iba a redimirnos del pecado. Este es Jesús, Jesús de Nazaret, quien se entregó por nosotros para perdón del pecado.